Bendiciones donde quiera que se encuentre. Gracias por escuchar el podcast de Centro Cristiano Betel. Si usted está aquí escuchando por primera vez, bienvenido. Y si es parte de la familia, me da gusto que siga creciendo en el Señor. Soy Raúl Maya, animándole que si usted quiere conocer más acerca de nuestra iglesia, vaya a ccberlanger.com para que conozca más y sea parte de nuestra familia. Dios les bendiga. Blessings wherever you're at. Thank you for listening to Centro Cristiano Bethel's podcast. If you're here for the first time listening, welcome. And if you are part of the family, I am so glad that you are continuing to grow in the Lord. My name is Raul Maya, encouraging you that if you want to know more about our church, to visit us at ccberlanger.com so that you can know more about us and be part of our family. God bless you. Hoy va a ser un tema especial. Es una prédica basada en el Salmo 136. Y vamos a ir al Salmo 136. And today's message is a very special message because it's going to be thanking and praising God for what He is and what He has done. So Psalm 136 this morning, if you would go there with me. Psalm 136. Salmo 136. Este capítulo, ustedes quizás lo han leído, pero es uno de esos capítulos que siempre termina la segunda frase de cada verso, porque para siempre es su misericordia. Entonces, al leer estos versos, yo voy a leer la primera parte y ustedes van a decir unánimes juntos, porque para siempre es su misericordia. Y al transcurso de la prédica, yo voy a preguntar ¿por qué? Y usted va a decir, porque para siempre es su misericordia. And so today's message, at the end of each verse, it ends with, for His mercy endures forever. And so as we go along the sermon today, I'm going to ask why. And when I ask why, you say, because His mercy endures forever. Así que vamos a leer los primeros 3 versos. A veces se nos olvida qué es la misericordia de Dios. A veces se nos olvida que estamos aquí vivos por la misericordia de Dios, ¿verdad? Tomamos en vano a veces la misericordia de Dios sobre nuestras vidas, pero hoy tenemos que recordar que es por su misericordia que estamos aquí. And so sometimes, it's easy to forget why we are here, why we are living, why we are breathing, but it is because His mercy endures forever. And so as we go today, it's a good thing to remember that it is because of His mercy that we are here. So, primeros 3 versos, first 3 verses, dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno. ¿Por qué? Su misericordia. Alabad al Dios de los dioses. Alabad al Señor de los señores. Así es. Oh, give thanks to the Lord, for He is good, for His mercy endures forever. Oh, give thanks to the God of gods, for His mercy endures forever. Oh, give thanks to the Lord of lords, for His mercy endures forever. Vamos a orar, pedir la dirección del Espíritu Santo. Si usted no sabe por qué oramos después de leer un verso, es porque queremos que Dios nos hable. Así que usted mismo dígale al Señor, habla a mi corazón, te abro mi mente, mi corazón para que tú me hables. And so we're going to pray now and ask God to speak to our minds and our hearts. Así es, Señor, queremos estar a tu disposición. Queremos pedir, Señor, que tú nos hables. Tu palabra es viva y eficaz, Señor, es más cortante que cualquier espada de doble filo. Penetra, Señor, a las coyunturas, los tuétanos, el alma, hasta llegar, Señor, a discernir los pensamientos y escudriñar el corazón. Hoy que tu palabra haga eso mismo, Señor, en nuestras vidas y que podamos poner en práctica lo que tú nos hables y recordar que estamos aquí, Señor, por tu misericordia. And so, Lord, we know that your word is useful. It is more useful, Lord. It is sharper than any two-edged sword. That it is used, Father, to look at us in our hearts and our minds, Lord. So we pray that you would do that this morning. In Jesus' name, amen. Los primeros 3 versos hablan acerca de que alabemos a Dios porque Él es bueno. El segundo verso, alabad a Dios de los dioses, alabad al Señor
de los señores. Vemos aquí tres cosas muy importantes, iglesia. Número uno, que Dios es bueno, ¿verdad? Número dos, es que Él es Dios de los dioses. Y número tres, que Él es Señor de señores. Desde el verso 4 al 9 comienza a decir las cosas que Dios ha creado. Miren los versos 4 al 9. And so the first three verses we see that God is good, that He is the God of gods, He is the Lord of lords. The verses 4 to 9 asks us to worship Him and praise Him for everything that He has created. Otra vez, el verso 4 dice: al único que hace grandes maravillas. ¿Por qué? Porque para siempre su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento. Al que extendió la tierra sobre las aguas. Para siempre su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras. El sol para que señorease en el día. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche. Para siempre es su misericordia. Cada vez que usted vea la creación de Dios, que podamos responder: Señor, para siempre es tu misericordia. La luz, el sol que nos das para calentarnos. Ustedes saben que el mundo, la tierra fue creado justo en medio, ni tan lejos del sol, ni tan cerca del sol para que se derritiese, pero justo perfecto para que pudiéramos existir aquí en esta tierra. Las lumbreras, la luna, todo lo que Dios ha creado es por su misericordia. So every time that you look at the sun, the moons, the stars, the galaxies, the world, the earth, how it was placed right in a perfect place in orbit, that it's not either too close to get too hot to the sun, nor it's too far from the sun to get cold, but it is because of His mercy that everything was created. Ahora sí, en el verso 10, aquí es donde vamos a entrar más profundo y quiero que abramos nuestro corazón y vencemos que el proceso de nuestra vida, desde niños hasta el último suspiro de nuestra vida, es por su misericordia. And so the next 20 verses that we're going to look at is everything, the process of our lives. And so I want you to realize that from the birth until the last breath that we take, it is because of His mercy. Verso 10 dice: al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. To him who struck Egypt in their firstborns. Ustedes, si no saben la historia de los primogénitos, ustedes los que saben, quiero recalcar que los primogénitos de Egipto, pasó el espíritu de muerte y mató a todo primogénito de los egipcios. Y ayer estaba platicando con un muchacho que no es cristiano y me dice: ¿cómo es posible que Dios haya hecho eso? Y yo le dije: pero tienes que entender que se le dio 9 oportunidades a los egipcios para que se arrepintiesen y dejaran ir a su pueblo de Dios. Pero el faraón 9 ocasiones dijo que no. Y el límite de eso era que Dios tenía que orar de una manera u otra para dejar ir a su pueblo. Pero cuando Dios hiere a los primogénitos de Egipto, usted sabe que un primogénito tiene derechos, tiene herencia, tiene privilegios, responsabilidades. Es una línea de sucesoria. Pero Dios sabe que a nuestro enemigo tiene un fin. Y Dios sabe a dónde le duele a nuestro enemigo. Cuando Dios exhibe públicamente y triunfa públicamente sobre la cruz, en aquel madero a Jesucristo, Él cancela los derechos de Satanás sobre nosotros. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Dios muestra su amor para con nosotros cada vez que muestra eso hacia sus hijos. Antes de sacarte de Egipto, iglesia, Dios va a herir al enemigo a donde le duele.
Porque Dios pone un fin a nuestros enemigos para que nunca más se vuelvan a enseñorear sobre nosotros. And in verse 10, church, we see that God strikes Egypt in their firstborn. You know that a firstborn has rights, it has a line of descendancy, privileges. But God knows where the enemy hurts the most. And so when God sends his son, he triumphs on that cross, publicly defaming the devil. Why? Because of his mercy endures forever. God shows his love towards us. And you know something, that before God takes you out of Egypt, he will strike your enemy where it hurts. En el verso 11, usted sabe la historia de los israelitas, salieron de Egipto, ellos llegan, dice, al que sacó a Israel de en medio de ellos. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. A Israel lo sacaron de Egipto. Usted sabe que la palabra Egipto en hebreo quiere decir atar, quiere decir encadenar o esclavitud. Entonces Israel estaba en un ambiente de esclavitud, mentalmente hablando, espiritual y físicamente, porque el faraón no los dejaba salir. And so in verse 11 it says, and brought out Israel from among them, the Egyptians. Egypt in Hebrew means to tie down, to chain down, or slavery. So the Israelites were in this place, this atmosphere of slavery, not only physically but also mentally and spiritually. Y cuando Dios nos saca a nosotros del Egipto, de aquel lugar donde estábamos en perdición, Dios nos saca y nos traslada al reino de la luz. Del Egipto nos saca de nuestras ataduras, de nuestras cadenas, de nuestra esclavitud, donde estábamos atados por el enemigo. And so when God brings us out, he transfers us from this light of this reign or this kingdom of darkness into the kingdom of God. And so he brings us out of our chains where we were at, where we were that were tying us down in slavery, and he brings us out. Colosenses 1:13 dice, él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Colossians 1:13 says, for he has rescued us from the dominion of darkness and transferred us into the kingdom of the Son that he loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Why did he do this? ¿Por qué Dios hizo eso? Porque para siempre es su misericordia. Usted sabe que es una cosa estar viviendo en Egipto, pero otra cosa que usted deje que Egipto viva en usted. Usted ha escuchado esa frase de que Dios los sacó de Egipto, pero el Egipto no había salido de ellos. Y eso es tan cierto, que a veces Dios nos saca de donde estamos, la miseria, pero nosotros, dentro de nosotros, queremos seguir viviendo de esa vieja manera. Queremos seguir viviendo en esclavitud, atados a lo que nos ataba antes. Cuando Dios nos dice, ya te he sacado, ya te he librado, ya te he trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y cuando Dios nos recuerda eso, es porque quiere que sepamos que es por su misericordia, iglesia. No es lo que hayamos hecho, no es lo que hayamos ganado, lo que hayamos sido suficiente. Bueno, no se trata de eso. Es lo que Dios hizo en aquel madero por nosotros. And so when you look at our lives, sometimes we continue to live in that Egypt inside of us. God has told us, I've taken you out of Egypt, but you're still living in that same chains, in the same everything that was tying you down before, the same slavery. You're living it. You want it. So what God is telling us, it's not what you have done. It's not who you are. It's what I have done. It's because my mercy endures forever. Verso 12. Vamos a ver cómo sacó Dios a los israelitas de Egipto. ¿Qué dice el verso 12? ¿Con una mano débil? ¿Con una mano desmayando? No, con una mano fuerte y un brazo extendido. In verse 12 it says, with a strong hand and with an outstretched arm. You see, when God does something, he doesn't do it like barely getting it through.
When God does something in your life, He doesn't just do it with weakness or let's see how it goes. When God does something in your life, He does it fully, completely, with a strong and an outstretched hand. Because He loves you and He wants to rescue you. Y usted sabe que Dios, cuando Él obra en su vida de usted, Él no lo hace de una manera a medias, para ver ahí cómo va, a ver cómo sale, con una mano débil, con una mano que con trabajo se extiende. No, Dios lo hace de una manera fuerte y poderosa, de una manera completa. Pablo dice, aquel que te llamó, aquel que te ha escogido, llevará a la perfección lo que has comenzado en ti. Así que nunca piense que lo que Dios ha comenzado aquí se termina. Porque los israelitas, vamos a ver en unos minutos, que ellos llegaron a un topo, un lugar donde estaba el mar y detrás de ellos los egipcios. Y quizás ellos pensaron, incluso dijeron, mejor nos hubiera sido quedarnos en esclavitud en Egipto. ¿Por qué Dios nos saca allá para morir aquí? Y a veces nosotros pensamos de la misma manera, Señor, ¿para qué haces esto si no lo vas a terminar aquí? Y no es así. Dios lo que comienza lo llevará a terminar en nuestras vidas. Y cuando Dios extiende su mano fuerte, su brazo extendido, esa es una señal, iglesia, de acción, de expresión, de relación. Usted cuando abraza a su hijo, usted le da un abrazo grande y fuerte, le muestra que usted lo ama, que usted lo aprecia. Una mano fuerte. Y si vendría algo a atacar a su hijo, ¿usted cómo protegería a sus hijos? ¿Verdad? Lo que sea para poder proteger a nuestros hijos. Y Dios de la misma manera a los egipcios le hace así y guarda a su pueblo Israel. Y a su pueblo de hoy, a ustedes, a mí, Dios nos guarda como debajo de sus alas. Como una gallina guarda sus pollitos, los guarda y los protege de todo mal. And in the same way, church, God, when He extends His arm out, it says with a sign of action, of God moving, expressing His love towards us. You know, when you have a child and something, there's danger, let's say an animal's coming, you want to protect them, you hold out your arm, and another arm you hold out you take your beloved son or daughter because you want to protect them. In the same way, God, He takes us and He says no to the Egyptians. He says no to our enemies, and He takes us and He covers us. La mano de Dios no es corta para salvar, y incluso la mano de Dios también puede hacerse pesada y herir. So the hand of the Lord is not short. The hand of the Lord can also become heavy and also strike. Vayamos al Salmo 30, mantenga ahí su mano abierta al Salmo 36, pero quiero llevarlos a otro Salmo, el Salmo 32:4. I want you to keep that Psalm open, but I want to take you to Psalm 32, verse 4. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Salmo 32:4. Psalm 32:4 says, for day and night your hand was heavy on me. My vitality was turned into the drought of summer. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. La mano del Señor, así como sirve para proteger, también funciona para agravarnos. Significa que Dios a veces, por nuestra terquedad, nuestra rebelión, por nuestra necedad, a veces Dios tiene que obrar de una manera fuerte sobre nuestras vidas. And so this verse in Psalm, David is saying, Lord, your hand was heavy on me. I see that God has a way to protect His people, but also a way to bring down His arm and heavy hand and say, because of our rebellion sometimes, because of our stubbornness, God has to bring down His heavy hand on us. Vayamos a Isaías 5. Let's go to Isaiah chapter 5. Isaías está después de los Salmos. Isaías 5, versículo 25. Isaiah 5:25 says, therefore the anger of the Lord
is aroused against his people. He has stretched out his hand and against them and stricken them. And the hills trembled. Their carcasses were as refuse in the midst of the streets. Isaías 5:25 dice, por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió. Y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. La mano del Señor, así como funciona para protegernos, nunca caigamos en manos de un Dios furioso. Nunca. Porque ahí nos hiere el Señor. Y eso ya estamos hablando de extremos, ¿verdad? Gente terca, necia, que no quiere nada que ver con Dios. Incluso blasfema el nombre de Dios. Pero estamos hablando de gente que una vez creyó y ahora está difamando el nombre del Señor. Dios trata con ellos, lo hace notorio, pero también con nosotros. Quizás tú eras una persona violenta, fuerte de carácter, y Dios tuvo que traer la mano fuerte y cambiar ese corazón duro, ese corazón de hierro que tenías, y darte un corazón de carne. Muchas veces Dios tiene que orar de una manera fuerte, con gente fuerte, ¿verdad? Hay gente que hasta se atreve, el único que me puede hacer afrenta a mí es Dios. Incluso hay gente que habla de esa manera. Pero otra razón es que quizás estabas en esclavitud, estabas adicto a una cosa, a una sustancia, y Dios quiere sacarte de ahí, y lo va a hacer de una manera con poder, con fuerza, para que los demás vean y se den cuenta de lo que Dios ha hecho en tu vida. And so these verses that we have just read, we're talking about people who are stubborn, people who don't want anything to do with God, who once believed. God will deal with them. Another thing that God will do with that heavy hand is maybe someone who was violent, someone who had a strong character, someone who wasn't really easy to bend, but God had to deal with them in a strong way with his heavy hand. And now he had to replace their hearts with a heart of flesh. Amen. And maybe God has brought you out of slavery. That God wants to make it with his power and his strong hand, so that others will see and realize what God has done. Vamos al verso 13. Let us go to verse 13. De Salmo 136. Verso 13 dice: al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. Verse 13 says, to him who divided the Red Sea in two. Los israelitas habían visto milagros. Ellos vieron las 9 plagas que vinieron sobre los egipcios. Ellos vieron milagros. Pero ahora se encontraban entre el mar, y ahora venían los egipcios tras de ellos. Y Dios parte este mar rojo en dos. Y nosotros, ¿cuántos hemos visto milagros en nuestras vidas? Milagro tras milagro, proeza tras proeza. Pero aún así no queremos creer. Aún así se nos hace difícil acercarnos a Dios después de ver tantas cosas. And how many of us have seen miracle after miracle and wonders after wonders, but even then it's sometimes difficult for us to believe. Y que no se abra el mar rojo para creer. Jesús le dijo a Tomás: bienaventurados los que creen y no han visto. Nosotros no hemos visto a Jesús personalmente. Nosotros no tuvimos el privilegio de poder tocar sus heridas, de poder abrazarlo después de que resucitó de los muertos. Pero bienaventurados nosotros los que creemos, aunque no hemos visto a Dios. Bienaventurados. Entonces,
que no esperemos hasta que se abra el mar rojo para creer en Dios, para creer lo que Él va a hacer en nuestras vidas, para creer lo que Él va a hacer en la vida de nuestros hijos. And in church, Jesus said to Thomas, "Blessed are those who believe but have not seen." So blessed are we because we believe in the God whom we have not seen with our eyes. We've seen so many things, but let us continue to hold on with the things and believe that God is doing greater things. Verso 14. Entonces acaba de dividir el mar rojo y en el verso 14 dice, e hizo pasar a Israel por en medio de él. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. And made Israel pass through the midst of it. Why? Because his mercy endures forever. Cuando Dios abre un mar para nuestras vidas, Él espera que nosotros comencemos a marchar hacia esa bendición que Dios nos ha dado. Imagínense ustedes esas olas, parados, unas murallas de agua de los dos lados, y usted tener que caminar en lo seco, pensando en cualquier momento se van a venir estas olas sobre nosotros. Y a veces Dios abre puertas, un misterio que no sabes hasta dónde te va a llegar esa bendición. Pero Dios te abre esos mares para que tú comiences a caminar en lo seco. Y en medio de tus temores, en medio de la incertidumbre, no sabiendo qué hay del otro lado, Dios espera que nosotros caminemos en sus promesas, creyéndole que Él va a cuidar de nosotros. ¿Cuántos hemos pasado por esos lugares? Lugares donde no sabes qué sigue. Pero Dios nos pide que crucemos, demos ese paso de obediencia y el Señor va a responder al final. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. You know, when you see the enemy behind you and you see what God has in front of you, it's the unknown. When you see the waves opening up and the Red Sea parting, God is asking us to go and walk and be obedient and walk through those dry places. You imagine that fear that they had of those big walls of water on both sides, thinking anytime these waters could come down on us. But God expects us that when He opens a door of blessing, He wants us to walk through it without doubting, knowing that He will bring us to the other side. Y saben, lo más difícil no es cruzarlo. Lo más difícil es mirar atrás y ver que tus enemigos se acercan para quitarte la vida. You know, the easiest thing is maybe to walk, but the hardest thing is to look back and to see your enemies approaching on you. Miren el verso 15. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo. ¿Por qué? Para siempre. But he overthrew Pharaoh and his army in the Red Sea. Eso significa que los israelitas cruzaron al otro lado del mar, llegaron a lo seco y detrás de ellos se cerraron las fuentes, se cerraron esos mares sobre el faraón y su ejército. And so that means that the Israelites made it to the other side, to the dry land, and their enemies that were approaching, they all died, Pharaoh and all his army. ¿Usted sabe qué quiere decir faraón? En hebreo quiere decir el sol o el rey. El sol o el rey. Cuando tú cruces por una situación nueva, no mires hacia atrás, porque te vas a desalentar. Quizás digas, vamos a morir ahora sí, porque nuestros enemigos vienen muy cerca. Y de repente llegas a tu destino y ves cómo el poder de Dios comienza a derribar a tus enemigos. Eso es importante, porque la palabra rey, el faraón, significaba que ellos tenían un rey que gobernaba sobre sus vidas, de los israelitas. ¿Y cuántos de nosotros a veces tenemos un rey, entre comillas, que gobierna nuestra vida? Puede ser el temor, el fracaso, nuestro pasado, puede ser alguna adicción, puede ser cualquier cosa que esté gobernando nuestra vida.
Y usted sabe que simplemente porque Dios lo ha librado y lo ha cambiado, no significa que ese rey que antes a quien usted servía, que no va a venir detrás de usted. Y ese es Satanás, porque él no quiere dejarlo ir a usted. Él no quiere que usted se acerque a Dios. Él no quiere que usted conozca los planes de Dios para su vida. Él va a venir detrás de usted. Su pasado va a venir detrás de usted. Pero usted no mira hacia atrás, siga caminando y creyendo en Dios, que Él lo va a llevar al lugar donde debe de estar. Y ese rey impotente a veces gobernaba tu casa, gobernaba tu familia, tu vida, no te dejaba disfrutar la vida. Quizás había momentos donde te levantabas y Él te daba latigazos para bajarte otra vez. Comprabas pero no tenías, ahorrabas pero se iba. ¿Y saben qué? Este verso dice que ahora ya no es el primogénito. Ahora es al faraón mismo que Dios mata, lo destruye. El mismo padre del primogénito, a Satanás. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. And church, when you cross a new situation, don't look back. Don't look back. Because you might say, oh, we're going to die. We're surely going to die now. Because look at us. We're in this place. We should have been off better in Egypt. But it's important to realize as well that Pharaoh, the name Pharaoh in Hebrew meant king. And so for the Pharaoh to reign over the Israelites meant that he was the king over them. And how many times in our lives we have that king in our lives that's not God? Maybe it's fear that's reigning over us. Maybe it's an addiction that's reigning over us. Whatever it is, it's going after you because he does not want to let you go. The devil, he knows your past. The devil knows he's going to come after you until he can no longer come after you. Pero hay un momento donde Dios dice, basta. Hasta aquí se ha terminado la línea de tu enemigo. Y es cuando derrumba a nuestro enemigo. Y ahí fue donde Jesús hizo la obra. Donde Jesús vino y para siempre murió, de una y para siempre. Y ahí nos rescató. Y de ahí Dios triunfó sobre la muerte. Cada cristiano que ahora le ha entregado su vida al Señor, usted no tiene que temer ahora de la segunda muerte. La primera muerte es esta la que vamos a tener, pero la segunda muerte es el infierno o la vida eterna. Y esa muerte fue la que Jesús venció a Satanás. Todos tenemos que morir en este mundo, pero la muerte espiritual fue la que Dios vino a conquistar en aquel madero. Y ahí es donde Satanás se le acabó todo. Ahí es donde Satanás ya no tiene más parte ni suerte sobre nuestras vidas. And what did Jesus do? This is what he did. He triumphed on that cross over the second death. The first death is a death that we all have to go through, the physical death. But the spiritual death is that death that we no longer have to fear because God, through Jesus Christ, has finished it. He has conquered death on that cross. Verso 16. A veces cuando Dios te saca de la esclavitud, derrota a tus enemigos, a veces pensamos que ya se terminó, ¿verdad? Lo que Jesús hizo en el madero, pensamos, eso ya nos va a dar para toda nuestra vida cristiana. No vamos a tener lucha, no vamos a tener batallas, no vamos a tener nada de dificultades, ¿verdad? Y ahí es donde nos equivocamos. Porque aún después de eso, vemos en el verso 16, dice, al que pastoreó a su pueblo, por él, el desierto. Usted sabe que es un lugar desierto, lo que representa el desierto en la vida del cristiano. Es un lugar de prueba. Es un proceso donde Dios quiere formar nuestro carácter. En el desierto es donde vamos a ver si vamos a sobrevivir o no. En el desierto usted decide cuánto tiempo pasa ahí. ¿Por su obediencia o por su desobediencia? Aquellos israelitas que no creyeron en Dios pasaron 40 años en el desierto, cuando tuvieron que haber pasado quizás unos 40 días. Nosotros decidimos si le creemos a Dios o no. Si no le crees, vas a pasar toda tu vida de cristiano en el desierto.
Pero si tú le crees a Dios y sigues creyendo y sigues confiando y agarrándote de sus promesas, Dios te llevará fuera del desierto al lugar de la promesa, de bendición. And in verse 16, we sometimes think that just because God has taken us out of Egypt, He just conquered our enemies. You know, when Jesus came, He defeated everything. We think sometimes we're not going to have any more trials or problems or adversaries or persecutions, and that's where we're wrong. Because after Jesus died, our battles continue. We go through this process of the desert. And the desert for a Christian means a place of trial, where God wants to try your faith. God wants to forge your character. And you know what? We decide how long we stay in the desert. We decide. Whether because of our obedience, 40 days, or because of our disobedience, we stay for 40 years. Y usted sabe que en el desierto hay poca lluvia. Pero ahí, en esos momentos de sequedad, Dios tenemos que confiar que Él va sobre nosotros, con nosotros, como con una nube de noche y una columna de fuego de noche, y de día con una nube para protegernos del sol. Y Él es la peña de Horeb que da alimento y agua a nuestra sed. Él nos pastorea en medio del desierto. Él no nos deja. Mucha gente piensa que solo porque está en el desierto que ya está en derrota, que está pasando por momentos difíciles, que ya no está con Dios, que a veces estás en el desierto y no escuchas la voz de Dios. Oras y oras y no sientes nada. Pero esos son los momentos de desierto. Pero ahí Dios nos dice en el verso 16: al que pastoreó a su pueblo por el desierto. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová Nisi, nuestra bandera en el desierto. Jehová Ra, nuestro pastor. Jehová Rafa, nuestro sanador. Jehová Jireh, nuestro proveedor. Jehová Shalom, nuestra paz en el desierto. Y Jehová Shama, el que está allí. Cuando sientes que no sientes nada, es porque Dios está haciendo algo. Miren Deuteronomio 2:7. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio 2:7. In church, desert also means, in the desert it doesn't rain a lot. But even in the desert, you can trust that God is your provider. He is your banner. He is your healer. He is your provider. He is your peace. He is always there. Many people think that just because they are in the desert place, that they are away from God. That they pray and they can't hear God, and they think that God is not with them anymore. But in the desert, God is always with us. Miren Deuteronomio 2:7. Deuteronomy 2:7 says, for the Lord your God has blessed you in all the work of your hand. He knows you're trudging through this great wilderness. These 40 years, the Lord your God has been with you. You have lacked nothing. Dice, pues Jehová tu Dios te ha bendecido. Escuchen eso, iglesia. A cada uno de ustedes, de nosotros, Dios nos dice, Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Why? Because His love and His mercy endures forever. Dice el verso 17 del Salmo 136, al que hirió a grandes reyes, porque para siempre su misericordia, y mató a reyes poderosos. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Después del desierto van a venir más batallas. El desierto es para forjar carácter, para llevarte a las batallas que vas a conquistar. ¿Escucharon? El desierto es para forjar carácter, para que puedas enfrentar a tus enemigos que vienen en los siguientes años. And so the desert is a place where God forges your character to face your next battles. Verse 17 and 18. God does it. ¿Y quién fue el que derrotó a los grandes reyes y a reyes poderosos? Dios es el que pelea tus batallas.
Who is the one who conquers and strikes down great kings? It is God who fights your battles. Estar en el desierto, iglesia, Dios, después del desierto, Dios nos da victoria tras victoria. El cristiano debe de ir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. The Christian has to go from victory to victory, from triumph to triumph. Nosotros no vamos de más a menos, vamos de más en más. We don't go from increase to decrease. We go from increase to increase in God. Verso 19 dice, a Seón, rey amoreo, porque para siempre su misericordia. Verse 19 says, Sihon, king of the Amorites. La palabra Seón quiere decir arrancar o barrer. Ahora, si usted quiere ver la historia de quién fue Seón, mire Deuteronomio 2:31. Now, so Sihon was a king. So if you want to know who Sihon was, go with me to Deuteronomy 2:31. We're going to look at who this king was. Y este rey fue un rey que no permitió que los israelitas pasaran por su tierra. Y los israelitas dicen, déjanos pasar para llegar al otro lado donde queremos llegar. Este rey le dice que no. Entonces Dios le entrega a sus manos a los israelitas a este rey. And so this king was a king who did not permit the Israelites to cross his land to go to the next place where the Israelites had to go. Quizás usted, Dios lo ha sacado de la esclavitud, usted ha cruzado mares, tempestades, ha atravesado desiertos, ha ganado batallas, pero es tiempo, miren Deuteronomio 2:31 que dice, maybe you have crossed oceans, maybe God has taken you out of slavery, you have crossed deserts, you have won battles, but now it's time for something more. Look at Deuteronomy 2:31. Dice, y me dijo Jehová, he aquí yo he comenzado a entregar delante de ti a Seón y su tierra. Comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. Quizás algunos de ustedes, el Señor les está diciendo en este momento, es tiempo de que te arriesgues, toma el primer paso. Dice Dios, yo he comenzado a darte esa tierra, pero tú tienes que comenzar a ocuparla. Dios espera de nosotros a comenzar a ocupar, que nosotros ocupemos de lo que Dios ya nos ha prometido. Si tú estás buscando un trabajo, estás buscando finanzas, estás buscando salud, ocupa de esa promesa que Dios ya te dio. Comienza a declararla tuya. Comienza a mover ahí tu tienda, comienza a poner tu sitio. Muévete y no te muevas de ahí hasta que Dios te la entregue por completo. Porque Dios está comenzando a darte algo a ti, pero quiere que tú tomes el primer paso. And so in this verse, it says that God has given over to you the Sihon and his land. But he said it is your turn to take the next move and start occupying this land. Maybe for you, God is asking you and telling you that it is time for you to occupy the territory that God has given you in your hands, to take possession over it, to take risks, to take that first step until God has given it to you completely. ¿Cómo? Orando, ayunando, arrancando toda idolatría, sacando de nuestra vida toda basura, nuestras vidas, relaciones tóxicas, cualquier pecado que nos asedie en nuestras vidas. De esa manera comenzamos a ocupar la tierra que Dios quiere para nosotros. ¿Por qué Dios nos va a entregar a nosotros una tierra? ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. So how do you do this? It's by praying, by fasting, by taking out all idolatry in your life, taking out any trash in your life, any sin in your life. God wants to give you the land that He's promised you. Why? Because His mercy endures forever. Verso 20. Y a Og, rey de Basán. Cuando usted encuentre nombres en la Biblia que diga, ¿por qué lo ponen aquí? ¿Por qué está aquí ese nombre? Es porque tiene un significado. Pónganse a estudiar
los nombres de la Biblia que están en la Biblia y va a encontrar que cada nombre tiene un significado. El nombre Og quiere decir, el nombre Og quiere decir cuello largo o gigantes. ¿Sí? Quiere decir que en ese lugar de Basán vivían gigantes, vivían hombres grandes de cuello largo, y Dios lo destruyó. Dios le dio a los israelitas ese lugar de Basán. Si ustedes van perdón que lo estoy llevando para ahí para acá, pero Deuteronomio 3:1, porque quiero darles la historia de lo que está diciendo aquí el Salmo 36. Quiero que veamos quién fue Og también. Deuteronomio 3:1. I want to take you back to Deuteronomy 3:1, and sorry that I'm taking you back and forth, but I want to give you the history of who these kings were and what they meant. Whenever you see a name in the Bible, it has a significance. So just look up the name Og, king of Bashan. Deuteronomio 3:1. Dice, volvimos pues y subimos camino, ¿de dónde? De Basán. Y nos salió al encuentro, ¿quién? Og, rey de Basán. ¿Para qué? Para jugar conmigo, para entregarnos lo que queríamos, para pelear. El enemigo le va a salir al encuentro cuando menos lo espere. Usted va caminando bien tranquilo, ¿verdad? Y de repente le sale una prueba, le sale una tentación, le sale algo que el enemigo dice, yo te voy a ganar y voy a pelear contigo. Y él y todo su pueblo en Edrei, ahí fue donde dijo, y el verso 2, miren el verso 2. Now let us look in verse 1. Deuteronomy says, then we turned and went up to the road to Bashan, and Og, king of Bashan, came out against us, he and his people, to battle at Edrei. What does the devil do? When you're walking, when you're least expected, he comes out at you and he wants to fight you. But look at verse 2. Miren el verso 2. Y otra vez, me dice, me dijo Jehová, no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo y su tierra. Y harás con él como hiciste con Sehón. Recuerdan Sehón, ¿verdad? Rey amorreo que habita en Hesbón. Hesbón quiere decir fortaleza. Ustedes saben que para poder destruir lo que el enemigo tiene sobre nuestras vidas, tenemos que atar al hombre fuerte. Y el hombre fuerte es Satanás. Destruir las fortalezas de Satanás y seguir adelante. So in verse 2 it says, and the Lord said to me, do not fear him, for I have delivered him and all his people and his land into your hand, and you shall do to him as you did to Sihon, king of the Amorites, who dwelt in Heshbon. Otra vez, iglesia, el Señor nos entregará en nuestras manos lo mismo que ha hecho victoria tras victoria, así que no temas. So God will do it again and again. So he says, do not fear, because I will give him over to you. ¿Y saben qué es lo más, la bendición más grande? No solamente al rey y a su gente, sino su tierra. A veces lo que el enemigo pensaba que era de él, Dios se lo quita y te lo da a ti. And many times what the enemy thought was his, God goes and takes that out of his hands and he gives it to you. Because God has said so. ¿Por qué? Siempre es su misericordia. Ahí ya vamos aprendiendo. Why? Because his mercy endures forever. Verso 21. Y dio la tierra de ellos en heredad. Y dio la tierra de ellos en heredad. El 22 dice, en heredad a Israel su siervo. ¿Por qué? And so verse 21 and 22 says, and gave their land as a heritage to Israel, his servant. Romanos 8:17 dice, y si somos hijos, también somos herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Romans 8:17 says, now if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ, if indeed we share his sufferings, in order that we may also share in his glory.
¿Cuántos herederos y coherederos hay aquí en esta mañana? How many heirs and co-heirs are there this morning? Verso 23, verse 23. Él es el que nuestro abatamiento se acordó de nosotros. Verse 23 says, He who remembered us in our lowly state, for His mercy endures forever. Dios se acuerda de cada uno de ustedes. God remembers each one of us. Y Él sabe que no somos nada sin Él. And He knows that we are nothing without Him. Somos una flor frágil. El más hombre robusto, grande y fuerte que usted vea, le entra un pedacito de basura en su ojo. Le entra una espina en su pie. Somos frágiles. Y Dios sabe eso. Él sabe. Dice el Salmo 103, verso 14, dice, porque Él sabe de qué estamos hechos. ¿De qué estamos hechos? Vea conmigo, de polvo. De polvo. Se ríen, ¿verdad? Vayan a Salmo 103, 14. God knows, He remembers what we are made of. And what are we made of? We're made of dust. Psalm 103, verse 14. Salmo 103, verso 14. God remembers that we are nothing without Him. We are just a fragile flower. You take the strongest man that there could ever be, and the most robust and strong and muscular. Have a little piece of dust go into his eye. You'll have him crying for hours. Have a big thorn go into his leg and his foot. We'll be crying like babies. Because God knows what we are made of. Psalm 103, verse 14, Salmo 103, verso 14 dice, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. And He remembers us that we are dust. Eres polvo nada más. You are but dust. We are but dust. Del polvo Dios nos hizo. Al polvo regresaremos. God has made us from the dust and we will return to dust. Pero Dios se acuerda de eso. But God remembers that. And He says, ¿y saben qué significa cuando Dios se acuerda de nosotros? Es que Él nos provee, nos protege, nos da la respiración que tenemos, nos da la salud para trabajar, nos da nuestros brazos, nuestros pies para atrás. Y si no los tuviésemos, Dios nos sigue dando todavía suficiente para vivir. ¿Por qué? Que para siempre es su misericordia. So God remembers that. Verso 24, estamos a punto de terminar, faltan 2 versos. Dije, 23, ¿verdad? Falta 23, sí, 23. Estoy en Salmo 102. So, verse 24 says, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente. ¿Por qué? And He rescued us from our enemies, who gives food to all flesh. ¿Quién es el que te da de comer? Who gives you food? Mi papá, ¿verdad? Mi mamá, los que traen comida a la casa, a la mesa. ¿De cuántas Dios, en el verso 24, de cuántas Dios nos ha librado? ¿Cuántas veces hemos dicho, ay, esto estuvo cerca, ¿verdad? Ay, gloria a Dios que no nos dio ese y casi nos da. ¿Verdad? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos estado ahí? Hemos dicho. ¿De cuántas Dios nos ha librado? ¿Y saben qué es lo más triste? Que aún así no es suficiente para que le entreguemos todo. Eso es lo más triste de la humanidad. Que vemos milagro tras milagro, rescate tras rescate, y aún así no le entregamos todo a Dios. And so how many verse 24, He has rescued us from our enemies. How many times has God rescued us? How many times have we said, oh, that was close? Or thank God that we weren't there because that would have been us. How many
ways have God rescued us. And you know, the saddest thing is that even then, we don't give everything to God. We don't. Termino con el verso 26 y les invito a ponerse sobre sus pies. I finished with verse 26 and I invite you to stand with. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Oh, give thanks to the God of heaven, for his mercy endures forever. ¿Cómo comienza este verso? Alabad a Jehová, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y termina, alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. El bebé recién nacido alaba a Dios. Que nuestro último suspiro en esta tierra sea una alabanza al Dios de los cielos. Así como empieza esta gratitud, que termine con gratitud. And this verse starts, oh, give thanks to the Lord, for he is good. And this verse ends saying, oh, give thanks to the God of heaven, for his mercy endures forever. A baby that is just born, he praises, worships God. Let our last breath on this earth be giving thanks to the God of heaven, because his mercy endures forever. Así que demos gracias en esta mañana, porque para siempre es su misericordia. So let us give thanks to God. Hola a todos, gracias por escuchar este mensaje. Para conectarse a nuestra iglesia o si le gustaría apoyar el ministerio financieramente, puede ir a ccberlanger.com y hasta la próxima. Bendiciones. Hi everyone, thank you for listening to this message. If you would like to connect with our church or if you would like to give financially, you can go to ccberlanger.com. And until next time, God bless.